Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de las críticas que nuevamente surgen a esa idea, otra vez, de subir el salario mínimo interprofesional. Y sí, amigos, seguimos RQR con las mismas historias, volveremos otra vez a ver una subida del salario mínimo interprofesional y eso que ya está más que demostrado que pues ha tenido un efecto muy negativo para esos sectores que se supone que iba a ayudar esta medida y es que pues se han perdido 163.000 puestos de trabajo gracias a esta subida que al final es una subida de impuestos. Lo que hemos hecho es aumentar la recaudación por este tipo de trabajadores porque les hemos subido ese salario mínimo por ley, sin tener en cuenta lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, que ahora veremos que la polémica está servida porque el Estatuto de los Trabajadores es muy claro en cómo se tiene que subir ese salario mínimo interprofesional y en qué casos. Y pues nos lo hemos saltado de arriba abajo y hacemos lo que nos da la gana, simplemente para recaudar más, porque los impuestos no se han ajustado, los impuestos no han bajado, al revés. La recaudación por este tipo de trabajador ha aumentado. Es verdad que, pues en muchos casos no se ha generado ese empleo que se iba a generar. Y así lo han dicho organismos independientes como, por ejemplo, el Banco de España, que ha hecho algún estudio en el que efectivamente se cifra en unos 163.000 puestos de trabajo que no se han creado por esta subida del salario mínimo interprofesional. Y yo entiendo que este vídeo, lo vais a ver gente del canal, que estamos metidos en esto del emprendimiento, pero también gente que simplemente pasa por allí y, que tienen más conciencia de la parte del trabajador. Y simplemente una reflexión, porque muchas veces me lo ponéis en comentarios, que no es cuestión de maltratar al trabajador, es cuestión de que, el salario tiene que estar en función de la productividad y hay ciertos puestos de trabajo que tienen una productividad muy baja. Y pues ¿cómo podemos arreglar esto para que esta gente tenga un salario mayor? ¿Subiendo el salario mínimo? No, porque esto lo que provoca es que si ya lo que se está pagando no es productivo, si lo subimos, pues en muchos casos se decida eliminar esos puestos de trabajo, por ejemplo, invertir en tecnología para evitarse esos puestos de trabajo y pues estamos perjudicando a un sector que quizás sea su primer trabajo a la hora de introducirse en ese mundo laboral o sea perfiles sin una cualificación profesional que les permita acceder a otro tipo de salarios. ¿Pero se puede pagar más a esa gente que está en el salario mínimo interprofesional? Sí, claro que sí. Si es que hay una parte enorme del salario mínimo interprofesional que son impuestos. Eso sí lo podría hacer el Estado, decir, oye, mira, reduzco los impuestos a este tipo de trabajador para que ganen más dinero, pero no lo hace y lejos de no hacerlo, cuando sube el salario mínimo interprofesional recauda más y claro, para ellos es todo ventajas. Al final al trabajador le dicen que gracias a ellos van a cobrar más y la realidad es que gracias a ellos recaudan más impuestos a costa de que en muchos casos no tengas un puesto de trabajo, pero hay otro que sí lo tiene y al final recaudan más. Comentario aparte, importante saber qué es lo que dice el Estatuto de los Trabajadores sobre esas subidas del salario mínimo interprofesional. Y dice muchas cosas, pero las más importantes dice que se podrá subir previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales. Primer punto. Esto no se ha respetado en muchísimas ocasiones y es que parte de esas subidas del salario mínimo interprofesional se han hecho sin consulta previa a los empresarios. Pues ya estamos incumpliendo ese Estatuto de los Trabajadores que tenemos que defender entre todos. Pero después dice que debe tener en cuenta el índice de precios al consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica. Pues nada de esto se ha tenido en cuenta a la hora de otra vez proponer una subida sin consultar a los empresarios, una subida de nuevo que va a provocar otra contracción de la contratación de este tipo de perfiles y que, pues al final es más impuestos para las empresas que si al final todo esto se va en impuestos. Hemos hecho un vídeo en este canal en el que hablamos de cuánto pagas en impuestos. Lo tienes por aquí. Si estás en el salario mínimo interprofesional te darás cuenta de la de dinero que se lleva el Estado con tu salario mínimo interprofesional, que hay mucho margen para que se lleven menos y tú puedas ganar más, pero es más fácil, pues se lo restamos a las empresas. Al final a la empresa la haces menos competitiva, menos productiva y al final pierde esa capacidad para generar riqueza. Y sí,
te voy a pedir que te suscribas a este canal. Tenemos que llegar al 1.000.000 de seguidores. Te necesito a ti y a toda esa gente que conoces que puede estar interesada. Ahí, suscribirse. También te digo que tenemos otro proyecto en YouTube y en las principales plataformas de podcast. Se llama Emprendimiento de Guerrilla, contenido diario, unos 20 minutitos de diferentes temas, desde crecimiento personal hasta técnicas de emprendimiento, sistemas de financiación, gestión del tiempo, un montón de contenido. Ya sabes, ahí arriba lo buscas en YouTube, te vas a Emprendimiento de Guerrilla y te suscribes. Mil gracias. ¿Y cuáles son los datos? Bueno, los datos son que en los últimos 4 años se ha producido un incremento del 52% en el salario mínimo interprofesional y no se han dado ninguno de esos factores que nos dice el Estatuto de los Trabajadores, y es que la productividad ha bajado, no es que haya subido, es que ha bajado en un porcentaje importante, en un 3,8% ha bajado la productividad entre el 2018 y el 2023. O sea, baja la productividad y subimos el salario mínimo. No tiene ningún sentido. Pero bueno, para que te hagas una idea, estamos hablando que el salario mínimo interprofesional, que al final uno dice, bueno, es que son mínimo esos 1.000 euros que cobra un trabajador, 1.050, 1.080. Bueno, estamos hablando de 1.740 a 1.824 lo que le cuesta al empresario dar ese salario de 1.080 euros. ¿Por qué? Pues porque todo el resto son impuestos y cotizaciones. Fíjate si hay margen para que esta gente del salario mínimo pues pudiera estar cobrando no 1.080, 1.200 y todavía le quedarían 540 euros al Estado en impuestos de estas personas en el salario mínimo interprofesional si lo quisiéramos hacer bien. 1.740 o 1.824 dependiendo de, bueno, del tipo de trabajador. Pero claro, vamos a hacer las cuentas bien hechas. Si metemos las vacaciones, por supuesto, hay un mes en el que se paga el trabajador y no trabaja. Bueno, pues si metemos eso, estaríamos hablando de que el coste por mes trabajado del trabajador estaría en 1.898 o 1.990. Casi 2.000 euros cuesta un trabajador por cada mes que trabaja. 2.000 euros para que al final uno reciba 1.080 euros al mes. Estamos hablando de que ya el salario mínimo en muchas localidades, en muchas zonas de España, está entre el 67 y el 75% más alto que el SMI. Esto al final lo que significa es que el coste salarial efectivo mensual está entre un 67 y un 75% más alto que el salario mínimo interprofesional. Una locura, una locura. Y lo queremos volver a subir. ¿Cuál es la propuesta? Pues elevarlo a 1.135 euros. Y volveremos otra vez con la polémica de más de siempre. Se aprobará la medida y se aprobará, como suelen hacerlo, con carácter retroactivo. O sea, uno acepta unas condiciones, unas tablas salariales, pero a los 3 meses le dicen, no, esos 3 meses que ya han pasado, me da igual lo que yo te dijera, ahora te lo cambio y tienes que pagar más. Y tienes que pagarle más al trabajador, pagar más en impuestos, bueno, etcétera, etcétera. Y luego la otra parte, una vez que se aprueba, hasta que sale el reglamento y se puede aplicar en esas nóminas. Más trabajo para las gestorías, más trabajo para el autónomo, más trabajo para todo el mundo, para hacer una subida que ya sabemos, porque ya tenemos esos datos, provoca que, bueno, pues no se creen una serie de puestos de trabajo, se destruyan otros y, bueno, pues va en contra de los intereses de todas esas personas que están en el salario mínimo interprofesional, de muchos jóvenes que utilizaban esos puestos menos cualificados para introducirse en el mundo laboral. Y dices, es que no hay otra solución. Sí, tómense medidas con el dinero que cobra el Estado en impuestos, no con obligar al empresario a subir esos costes, porque al final eso lo que hace es generar pobreza para todos. Espero haberte explicado bien esta situación. Como veis, de nuevo se quiere volver a subir el salario mínimo interprofesional. Seguimos apostando por las medidas que ya sabemos que destruyen empleo, que se pierde oportunidad de puestos de trabajo, que hace menos competitivas a las empresas y que la única parte positiva que le podemos ver es que aumenta la recaudación del Estado por cotizaciones y por impuestos. Bueno, pues ¿estamos solucionando el problema a este colectivo? No. ¿Le estamos dando un sueldo más digno? Sí, pero no se lo está dando el Estado, se lo está dando las empresas a costa de su competitividad. Así que, en fin, vamos a seguir insistiendo. Ya estamos por encima del 60% que nos pedía la Unión Europea de salario mínimo en proporción al salario medio, pero bueno, pues parece ser que son medidas que sí tienen cierto rédito electoral y las seguiremos aplicando. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Aquí me tienes, dale acepta las notificaciones, no te perderás así ninguno de los vídeos que publiquemos y si lo que quieres es seguir ahora mismo informado de todas estas cosas que suceden en el mundo del emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.